Doctora Adriana Rebaza, ¿cómo inició sus actividades en el problema de la discapacidad? El inicio, o sea, mi leitmotiv de dedicarme a la discapacidad tiene el comienzo quizá en el año 1955, que yo hacía mi internado en el Hospital 2 de Mayo y estaba en la Sala del Carmen, donde el paciente de cama número 7 tenía una lesión medular con una paraplegia. Entonces yo buscaba qué hacer por él para ayudarlo en la biblioteca, consultando con médicos, todo, y nadie tenía la menor noticia de que era rehabilitación ni que existía la rehabilitación. Entonces yo tenía una frustración muy grande porque el paciente era muy inteligente y nos queríamos mucho porque yo lo cuidaba, en fin, todo. Y de pronto un día hace una infección en las escalas de cúbito que tenía. Y entonces, como no había antibióticos en el petitorio del hospital, porque era beneficencia, fui a hablar con el director, el doctor Fortunato Quesada. Y él me contestó: doctora, usted ha defendido con tanto ardor y con tanta pasión a su paciente, que hoy mismo voy a indicar que para el petitorio del hospital se compre antibióticos para todos los pacientes. Así que de ahí en adelante me sentí un poco abanderada de los discapacitados. Otro hito que me parece muy importante en mi vida es la clase del psiquiatra Emilio Magluf, que le escribió en el Hospital del Niño cómo era un niño de síndrome de Little, o sea, con parálisis cerebral. Entonces, entre otras cosas muchas que tenía el niño siendo inteligente, era el de que prevalecían los reflejos primitivos, pero ya se volvían patológicos. Y entonces, por ejemplo, para darles una idea, es que, por ejemplo, un niño quería coger un objeto y en lugar de mirarlo y cogerlo, resulta que para poderlo mirar, como estiraba el brazo, tenía que voltear la mano o la cara para poder estirar el brazo. Y así tanteaba por dónde estaba el objeto hasta que lo cogía. Y para poderlo traer, recién cuando doblaba el brazo podía hacerlo. Entonces nunca ese niño iba a poder hacer coger un objeto con precisión, menos coordinación fina. Entonces eso es una de las cosas que tanto me impactó dentro de todas las limitaciones del niño, que me quedó sembrada. Entonces, cuando ingresé al mes siguiente de terminar al hospital de policía, estuve 4 años en el servicio de traumatología y ortopedia, y de pronto el médico jefe, el doctor Vargas, me dice: doctora, me gustaría que usted fuera a aprender rehabilitación en el hospital militar, porque ha venido una misión del Walter Reed y también del Fort St. Houston, Texas, y van a entrenar personal en diferentes áreas, y una de ellas rehabilitación. Entonces, por un año fui al hospital militar. Entonces yo me sentía muy bien, muy cómoda, porque cuando regresé al hospital de policía y pude organizar el servicio, ¿no? Con paralelas, con tanques de Java, con tanques de miembros superiores, en fin, todas las facilidades dentro de las limitaciones del hospital, yo podía ayudar a los parapléjicos, yo podía ayudar a los niños con parálisis cerebral, y entre otros, por supuesto, discapacidades. Y entonces ahí yo me sentí muy bien de poder hacerlo. Después de eso fui a México, al Instituto Mexicano de Rehabilitación, para ver cómo estaba organizado y sus programas, y con una beca del gobierno americano, y después a Estados Unidos con otra beca del gobierno americano. Primero comencé con la Universidad de California de Los Ángeles, donde hice biomecánica, o sea, prótesis para amputados, ¿no? Y así vi el programa de Georgia Warm Springs en Atlanta, en donde se hacía poliomielitis sobre todo, y ahí estaba visitando, digamos, siempre fue el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y después también el Instituto Rusk de Nueva York, ¿no? Y después en Galo de Washington, para ver programas de sordos. Y así tuve una muy buena experiencia, porque cada vacaciones yo viajaba a los Estados Unidos
para atender o a Europa o a Latinoamérica para atender a algún congreso mundial o a los mitines que la Academia Americana de Parálisis Cerebral, de la cual era yo miembro, se realizaban, y siempre traía novedades y cosas por el estilo. Doctora, ¿qué significa la discapacidad en los problemas de salud? En realidad, en los problemas de salud va adquiriendo cada vez mayor dimensión la discapacidad, porque después de la muerte, que es el más grave problema de salud, viene la discapacidad. Antes era la enfermedad, ¿no? que era muy importante, pero ahora lo importante es cómo funciona la población. Y la discapacidad evidentemente acarrea incapacidad para trasladarse, para comer, o para trabajar, o para estudiar, o sea que la productividad se haya grandemente lesionada. La familia, mayormente, que está compuesta generalmente de 4 personas, está alterada económicamente porque tiene que pagar el transporte hasta llegar al centro donde se va a rehabilitar o tratar a su paciente, y también mantenerlo, ¿no? En su casa, y emocionalmente está perturbado porque sabe que ese niño o su hermano o su padre tiene menor valor por la sociedad. Doctora, ¿cuándo comenzó en el país el trabajo para la persona con discapacidad? Exactamente en 1962, cuando se inaugura el Instituto de Rehabilitación, porque en el Obrero había servicio de rehabilitación, en el Hospital Militar también había servicio de rehabilitación, pero no hacían aspecto social. En el Instituto de Rehabilitación se inicia por primera vez la parte de empleo de personas con discapacidad. Y yo recuerdo mucho que cuando le propuse a un paciente que yo estaba entrevistando, evaluando, ¿en qué va a trabajar o en qué piensa trabajar? Entonces me dijo: doctora, usted está mal, yo soy una persona discapacitada, ¿cómo se le ocurre que voy a trabajar? Usted puede trabajar porque fíjese todo el resto que tiene, excepto esto, todo lo demás lo tiene bien, así que sí puede trabajar. La prueba de ello es que mañana venga a las 8 de la mañana, que yo lo voy a emplear, y ya le diré en qué, pero mañana viene usted a las 8. Y así iba tomando pacientes. El propio instituto tenía que dar el ejemplo, ¿no? Por supuesto, teníamos el doctor Domingo Treneman, entrenado en los Estados Unidos para orientación vocacional, y la trabajadora social, y también talleres de adiestramiento laboral, que con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos habían podido establecer. Entonces ya se hacía la orientación vocacional con psicólogos y con orientadores vocacionales, y evaluación socioeconómica del paciente por las trabajadoras sociales, y adiestramiento laboral y colocación selectiva en el empleo desde ese primer año de iniciado el instituto. Después cada vez han ido propagándose en todas las demás instituciones talleres laborales, o si no empleo selectivo. En fin, el Hospital Obrero también ya incluyó no solo reempleo, que era lo fácil, o sea, volver al sitio, sino con adiestramiento, empleo, como ya ahora todo el mundo hace, ¿no? Doctora, ¿cómo ha mejorado la calidad de vida de la persona con discapacidad? Bueno, uno de los factores más importantes de su calidad de vida es, primero, que ellos tienen entrenamientos para autovalimiento. O sea, les enseñamos a comer cuando tienen lesiones cerebrales que no pueden ni masticar, ni tragar, ni menos hablar. Entonces, les enseñamos a masticar, a deglutir y a articular la palabra hasta que por fin pueden hablar. Entonces, ya pueden comunicarse. Por supuesto, también aprenden a caminar y a todo lo que es limpieza, higiene de su propio cuerpo, y sostenimiento, que le llamamos. Siempre hemos abogado porque los microbuses o los transportes públicos den cabida a los pacientes con problemas. Inclusive cuando tienen silla de ruedas, los pacientes tienen que ir
con un taxi, con un transporte pagado por ellos, hasta el instituto y llevando la silla de ruedas, porque ya con silla de ruedas peor ya no para nadie. Entonces una de sus habilidades que aprenden es a transportarse, a subirse a un carro, a abrir el carro y salir y pasarse a la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Doctora, usted es considerada una experta en temas de rehabilitación de personas con discapacidad. ¿Qué nos puede decir de algunas investigaciones? Dentro de lo que yo reconozco como importantes es el estudio de la prevalencia que se realizó en el 1993. Es un estudio que lo hicimos con las muestras que nos preparó el Instituto Nacional de Estadística, en donde señalaba en cada departamento de todo el Perú el sitio, el lugar, el barrio y las casas donde debíamos ir los médicos de rehabilitación y con una terapista para evaluar a toda la familia. O sea, pedíamos que salga toda la familia, empleados, no empleados, en fin, todos. Y los evaluamos en todos sus aparatos y sistemas. Y ahí, de resultas, obtuvimos el 41% de deficiencias, el 31% de discapacidades y el 13% de minusvalías. Eso nos pareció un horror de cantidad, no podía ser tanto. Pero cuando llamamos por teléfono a la Organización Mundial de la Salud, nos dijeron que estábamos en lo correcto porque ellos habían estimado las discapacidades en 36%. Y que lo que más estudiábamos era cómo desarrolla el niño normal. Y eso durante 40 años, ahora tiene 48 el instituto. Entonces llegamos a la conclusión de el poco interés que tenían las demás profesiones de evaluar y estimular el desarrollo del niño, que nosotros hicimos un esquema de desarrollo bastante grande de todas las líneas de desarrollo, pero estos hitos, o sea, los logros que se conseguían, estaban graficados en dibujos muy claros, y entonces esos dibujos permiten no solamente la comprensión y evaluación del personal más de niveles más bajos en capacitación en salud, sino también de las propias madres, que aunque no supieran leer ni escribir, al ver los gráficos aprendían a cómo estimular a sus hijos en lo que sigue para desarrollarlos mejor. Y el objetivo principal del programa, a pesar que tiene áreas motoras, de lenguaje, sociales, etc., también tiene líneas de desarrollo cognitivo. Y entonces, ¿qué pretendemos con este test? Estimular mucho más el desarrollo intelectual. Doctora Rebasa, ¿qué le diría usted a la comunidad respecto a la discapacidad? A la comunidad yo le aconsejaría que cuide muy bien su capacidad funcional, de todos sus órganos y aparatos, de todos sus sistemas. O sea, lo que usted hace debe hacerlo y con mayor incremento, y no lo deje de hacer nunca, porque todo lo que se deja de hacer se pierde. Eso por un lado. Por otro lado, el boom de la vejez hace que el promedio de vida sea mayor, pero todo el mundo pone hincapié a que sea con calidad de vida. Y entonces la rehabilitación en el fondo es funcional, mejor dicho, es estimular la fisiología de la persona. Entonces yo le diría a la comunidad que primero respete y cuide mucho a sus ancianos y a sus personas con discapacidad, porque el hacerlo le va a acarrear ventaja no solamente por sentirse orgulloso de su calidad de humanismo, sino también su conveniencia, porque eso les va a retardar o a no llegar a la discapacidad, y entonces así tendrá por muchos años una buena calidad de vida.